La aplicación de la pena de muerte ha aumentado en todo el mundo. El número de personas ejecutadas en 2022 es el más alto en 5 años, ello según Amnistía Internacional. El reporte anual de la ONG sobre el uso de la pena capital señala que China sigue ejecutando a miles de sus ciudadanos cada año, pese a que las autoridades no divulgan datos oficiales. En segundo lugar, se encuentra Irán, donde las autoridades ejecutaron a 576 personas, un 80% más que el año anterior. El que sigue es Arabia Saudita, con 196 ejecuciones y un aumento del 200% con respecto a 2021. La ONG señaló un aumento significativo del número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, lo que según la organización puede violar el derecho internacional. Sin embargo, Amnistía Internacional también elogió algunos avances en la lucha contra la pena de muerte, con 6 países donde se ha abolido parcial o totalmente. Bueno, ¿y qué de la pena de muerte en las Américas? Lo discutimos con quien ven, con Erika Guevara Rosas, quien es directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. Erika, bienvenida, y comienzo preguntándote qué dice el reporte de Amnistía sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Bueno, Jenny, lamentablemente los Estados Unidos es el único país en el continente de las Américas que sigue implementando la pena de muerte, a pesar de los esfuerzos de algunos estados por abolir esta práctica violatoria de los derechos humanos. Aún vemos cómo tribunales estatales siguen imponiendo la sanción de pena de muerte y además se han llevado ejecuciones en el año 2022. Como tú mencionabas, lamentablemente el año 2022 es un año en donde vemos un incremento en las ejecuciones por pena de muerte en todo el mundo. Ha habido un aumento significativo de los últimos 5 años, a pesar de los avances por abolir esta sanción que lamentablemente algunos estados ahora actualmente siguen amenazando con imponer en términos de sus estrategias de seguridad pública. Sin embargo, también hemos podido documentar cómo en países del Medio Oriente, como en países como Irán, la pena de muerte está siendo utilizada para silenciar las voces de personas que se oponen, particularmente en el caso de Irán, en el contexto de las protestas. Muchas personas han sido ejecutadas simplemente por haber participado en ellas. Y concentremos en Latinoamérica. Ahora hablemos de los otros países que siguen aplicando la pena de muerte y bajo qué delitos. ¿Se observa acaso algún avance positivo? Bueno, el avance positivo es que por lo menos en los países tanto del Caribe como Guatemala, en donde aún existe la pena de muerte como una sanción reconocida por los códigos criminales, por los códigos penales, no se han llevado a cabo ejecuciones, por lo menos en lo que va del 2022 y lo que va de este año. En Estados Unidos, como te repito, es el único país que sigue ejecutando, y a pesar de los esfuerzos por abolir la pena de muerte en algunos de los estados, a nivel federal todavía se reconoce. Lamentablemente vemos como en los países del Caribe o en países inclusive como Guatemala y en otros países en donde se ha abolido la pena de muerte en nuestro continente, surgen las narrativas, sobre todo en los contextos electorales, como una opción para muchos candidatos antiderechos, a candidatos conservadores que intentan a través de estas narrativas de imponer nuevamente la pena de muerte, pues ganar adeptos, ganar votos. Y por último, ¿qué dice la evidencia histórica? ¿Hay una incidencia real entre la aplicación de la pena de muerte y la menor comisión de delitos graves? Jenny, hay evidencia, hay investigaciones no solo de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, sino incluidas instituciones estatales en diferentes países, mecanismos de las Naciones Unidas que dejan cuenta que la imposición de la pena de muerte de ninguna manera resuelve los problemas de seguridad pública, no disminuye la incidencia de la comisión de delitos graves y que lamentablemente más bien cada día se encuentran más falencias en los sistemas de justicia, en donde las normas del debido proceso y un juicio justo muchas veces son violentadas, llevando a las personas a enfrentar la pena de muerte, muchas veces de manera tardía, porque ha sido ejecutada cuando se descubre estas falencias en la implementación de los sistemas de justicia. Y por otro lado, es importante mencionar, Jenny, que en la mayoría de los países en donde aún se implementa la pena de muerte, las poblaciones históricamente marginalizadas están sobrerepresentadas en el número de personas que han sido ejecutadas. Por
Por ejemplo, en los estados claramente se trata de personas afrodescendientes de las comunidades afroamericanas y personas latinas las que están sobre representadas en el número de personas que han sido ejecutadas históricamente, lo que te muestra que también hay un componente de marginalización y de racismo cuando se impone la pena de muerte. Erika Guevara Rosas, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo.